A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Shalom. Hoy quiero hacerle varias preguntas. ¿Alguna vez has viajado a otro país y te han dado un cambio en moneda típica del país y tú no tener idea de cuánto te devolvieron? ¿Te ha pasado? ¿Qué tal si de pronto sí sabes cuánto te devolvieron, pero no sabes el valor que tiene lo que te dieron? Por ejemplo, te devuelven algo o tú cambias en el aeropuerto y tienes idea de cuánto te tenían que dar, pero no tienes ni idea de lo que puedes comprar con eso hasta que no llegas realmente y convives en el lugar. Bueno, muchas veces dice la palabra de Dios que a todos se nos fue dado una medida de fe. Este devocional tiene que ver con el devocional de la semana anterior. Si no lo ha visto, le voy a poner un link abajo en la descripción para que tenga entendido lo que es la fe. La semana pasada les hablé de todos los grandes de la fe, pero hoy le voy a hablar a todas las personas que empezaron sin fe, porque ese es el empezar de muchos. Entonces, de pronto hay alguien allá afuera que se siente mal porque dice, bueno, pero yo no tengo fe, o yo no sé qué es la fe. Para eso los quiero llevar una historia que se encuentra en Marcos 8 a partir del versículo 22. Y dice que un ciego fue sanado en Betsaida. Busqué el significado de Betsaida y significa casa del pescado. Y aunque puedo en realidad sacar muchos devocionales de ahí, de lo que es una casa del pescado, quiero llevarlos a la lectura. Tal vez eso lo deje para otro devocional. Y dice así, versículo 22. Vino luego a Betsaida. Están hablando aquí de Jesús. Jesús llega a Betsaida. Betsaida es un pueblo que está cerca del mar de Galilea, donde Jesús también hizo ahí varios milagros, donde hizo la multiplicación de panes, donde caminó sobre el agua, en fin, liberó personas endemoniadas. Y aquí Jesús está llegando a Betsaida. Y miren qué curioso lo que dice después. Y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Fíjense que el ciego no fue a buscar a Jesús. Fue alguien más que creyó en Jesús y le trajo al ciego a Jesús. Aquí tenemos una persona que necesitaba de Jesús, pero a su vez no sabía cómo llegar a Él. Por él solo no podía llegar a Jesús. Y necesita de alguien que lo lleve a Jesús. Usted en su camino de pronto va a encontrar a personas allá afuera que van a necesitar de usted para que lo lleve a Jesús. Pero sigo leyendo. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Fíjense qué curioso que dice que Jesús lo tomó de la mano y lo sacó fuera de la aldea. Jesús tenía poder suficiente para en ese momento hacer el milagro. Pero en cambio, decidió tomarlo de la mano y sacarlo fuera de la ciudad. Y dicho solamente así pareciera, bueno, no sé, algo como muy normal. Pero cuando te pones a analizar cómo eran los caminos en aquel tiempo, incluso hoy en día, en Jerusalén, por ejemplo, la ciudad amurallada, todo tiene, esos caminos son estrechos, son llenos de piedra. Me imagino en aquel tiempo que no estaban cementados, era una cosa rústica. Y Jesús guiando a este ciego, me imagino que tendría que ir suave con él en el camino, diciéndole, cuidado, aquí hay una piedra, cuidado, aquí está esto. Tenía una relación con él. ¿Qué preguntas le haría Jesús a él? ¿Qué intimidad haría Jesús con este ciego en el camino? De pronto también se me ocurre que este hombre lo trajeron sus amigos. O sea, él no andaba buscando a Jesús y necesitaba reconstruir esa fe con el Señor. Necesitaba tener un camino con Él. Y Jesús lo pudo haber sanado automáticamente y la historia se hubiera acabado ahí. Pero no, Jesús decidió tomar un tiempo y pasar este tiempo con Él. Porque recuerden, Él no fue hasta Jesús con su bastón, porque pudo igual con su bastón solo ir a buscar a Jesús. No, dice que Él fue llevado a Jesús.
Y eso me hace entender que Jesús tenía que tener un tiempo con Él. ¿Qué tal la actitud de las personas que lo llevaron a Jesús? Que dice que les rogaron a Jesús para que Jesús lo tocase. De pronto son personas intercesoras. De pronto son personas que están orando por otros. No solamente se lo llevan a los pies de Cristo, sino después les sigue rogando al Señor que lo toquen. Fíjese que esta gente solamente intercedieron. No quisieron convertir al ciego. Ellos no tenían el poder para hacer ver al ciego. Solamente Jesús tenía ese poder. Nosotros podemos pedir por un toque del Santo Espíritu hacia una persona que estemos intercediendo por ellos. Que lo sane si es una sanación interior. Que lo sane si es de pronto que es ciego espiritualmente y tú quieres que sea salvo. ¿Qué tal si es alguien que de verdad tiene una enfermedad? Entonces hay una función para nosotros los que llevamos al ciego. Pero a su vez recuerda que nosotros también una vez fuimos ciegos y que alguien nos llevó a los pies de Cristo. Pero le sigo leyendo, versículo 23. Entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Lo curioso es que Jesús pudo haber orado, haberlo simplemente tocado y haber dado una orden y este hombre haber visto de inmediato. Pero Jesús, antes de hacer el milagro, hizo algo que parecía como cochino, no sé, gross, como embarró más. Eso también nos deja entender que a veces Jesús no actúa de la manera que esperamos. A veces puedes estar orando porque alguien se convierta y de pronto lo que trae a la conversión es que la persona tenga que pasar un proceso específico con Dios. De pronto es algo como así Jesús hizo, que todo se puso bien feo antes que tuviera que sanar al ciego. Pero sigo leyendo. Le preguntó que cómo veía y la respuesta de él dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Fíjense aquí como este hombre dice que veía a las personas como árboles. Y eso me hizo reflexionar en lo siguiente. ¿Cómo vería esta persona era ciega, pero cómo él tenía el entendimiento de lo que era un árbol? Pero estaba teniendo una visión distorsionada de lo que era. Y me pongo a pensar, hay personas que de pronto fueron ciegos mucho tiempo y cuando llegan a los pies de Cristo, ven a otros con la distorsión que ellos mismos llevan por dentro. Es profundo. Pero ¿cómo estás mirando tú a las personas? ¿Cómo estás mirando tú a las personas que te rodean? ¿Lo estás mirando con un foco distorsionado? ¿De acuerdo a lo que tú viviste? Bueno, sigo leyendo versículo 25. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Fíjense aquí cómo Jesús lo tuvo que tocar una segunda vez para que él pudiera mirar bien y fuera restablecido. Muchas veces el Señor te tiene que tocar 2 veces porque estás mirando las cosas de manera errónea. De pronto todavía tienes cosas de tu pasado adentro que no te dejan avanzar en el camino. De pronto estás mirando como veía el ciego, de acuerdo a su pasado. Para ponerle un ejemplo, es por ejemplo, digamos que a alguien lo muerde un perro y después todo perro que ve piensa que lo va a morder, ¿cierto? Conocí a una persona que le tenía terror a las serpientes y no le podías enseñar ni siquiera una serpiente en un papel porque tenía terror. Y es porque es la manera que esa persona vivió. Y entonces nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. No sabemos el caminar de las otras personas. Esa persona tiene que tener ese toque con el Señor. El Señor tiene que obrar en la persona. Tiene que obrar en nosotros también. Pero mira cómo sigue. Y vio de lejos claramente a todos. O sea, primero estaba mirando cerca y luego pudo ver más allá de lo que él estaba mirando inicialmente. Pudo ver más lejos, pudo ver claramente, tenía una visión mejor, tenía una visión de pronto de acuerdo a la visión del Padre. Pero sigo leyendo, versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. De nuevo, Jesús hace cosas que no entendemos. Fíjense que Jesús
Pudo haber usado a este hombre para traer a otras personas a él, pero él no hizo eso. Él no estaba buscando promoción. Él no se estaba buscando promocionar. Él estaba buscando hacer la voluntad del Padre. Y él dijo, ahora no entres en la aldea. O sea, no vuelvas de nuevo para de donde yo te saqué. En otras palabras, no le digas a nadie lo que yo hice por ti. ¿Y por qué no le digas a nadie? Bueno, hay veces que decimos las cosas y no sabemos lo que hay en el corazón de otra persona. De pronto hay personas que dicen, ¿por qué lo hizo contigo y conmigo no? Y esa persona se llena de envidias o de celos. No sabe el caminar que tú has tenido. No sabe el caminar que tú has tenido con el Señor, pero de pronto puede haber una fisura y el enemigo meterse ahí. Puede pasar tantas cosas. No sabemos por qué Jesús dijo que no fuera de nuevo al mismo lugar. Pero me pregunto, ¿por qué Jesús dijo, no vuelvas de nuevo a la aldea de donde te saqué? ¿Y se recuerdan cómo empecé el devocional? Que a veces nos dan algo y no sabemos cuánto vale. Hay un versículo en la Biblia que habla de que a todos se nos fue dado, está en Romanos 12:3 para que se lo quiera leer, que a todos se nos fue dado una medida de fe, conforme a lo que fuéramos a pasar. Y no sabemos qué tan grande puede ser esa fe que tú tienes hasta que no es probada. No sabemos cómo tu fe puede impactar a otros y después incluso la fe de otro impactarte a ti. No sé si Dios te ha usado alguna vez para llevarle fe a otros y después cuando tú has estado mal, esos otros han sido los que te han levantado a ti. A mí me ha pasado. Porque hay momentos en la vida que nos cansamos. Y el Señor dice, venir a mí los que están cansados y trabajados. Y te hace que vengas de nuevo a Él. Y Él es la fuente. Él es la vida. Él es el que te puede dar el segundo toque de fe, que te puede hacer caminar más adelante en el camino. Nunca te compares con nadie, porque cuando empiezas a compararte con otras personas, puedes abrir una grieta en tu corazón y dejar entrar al enemigo en él. Miren, como les decía en el devocional anterior, que Abel y Caín, los dos habían llevado sus mejores primicias ante Dios. Pero Caín se entristeció cuando vio que Dios miraba con agrado a Abel. Y lo más lindo del caso, que si te lees la historia, es que Dios le empieza a confrontar a Caín y le dice, ¿por qué? ¿Por qué te sientes así? Pero él decidió seguir así. Y eso se fue haciendo grande y mayor hasta que llegó a muerte. Y de pronto Dios está diciéndole a quien allá afuera, reflexiona, ¿por qué te sientes así? Yo tengo una relación contigo que es diferente a la que tengo con otra persona. Todos tienen una medida de fe. Todo se les fue dado de acuerdo a lo que van a pasar. También el apóstol Pablo nos dice que no pensemos de nosotros mismos mayor de lo que debemos de pensar. O sea, no nos creamos mejores que otros porque de pronto pensamos que nuestra fe es mayor que la de otros. Porque Dios es dada por Dios. Y como dije antes, es dada y cuando la vamos a usar es que nos vamos a dar cuenta. Y muchas veces pensamos, ay, yo quiero que aumentes mi fe. Cuidado con las cosas que pides. De pronto te pueden dar problemas para que pruebes tu fe. Pero la fe inicial de la persona es acercarse a Cristo. El creer que lo vamos a encontrar. El creer que te puede ayudar. El creer que como tú solo no puedes alcanzar el camino que ya Él preparó para ti desde antemano. Contigo solo no puedes llegar a ningún lugar. Porque sin Él estamos perdidos. Dice la palabra que Él es la luz del mundo y vino para alumbrarnos ese camino. Y que cuando andamos de acuerdo a sus mandamientos, cuando andamos caminando por esos caminos, no es que no vayamos a pasar situaciones, no es que no vayamos a pasar problemas o enfermedades. Una de las historias que les quiero tratar en estos días es como uno de ellos, había un ciego, que las personas le preguntaban a Jesús que quién había pecado, si él o su familia. Y Jesús le dice que había nacido ciego solamente para la gloria de Dios. Muchas veces juzgamos desde nuestro punto de vista, así como este ciego que veía a las personas como árboles. No sabemos de qué sabemos que viene de que era un ciego, que no podía tener la percepción correcta
de las personas, pero no juzguemos de nuestro punto de vista, porque no sabemos y hay veces es mejor callarse, porque hay uno allá arriba que no se le pierde, dice que ni un detalle de ninguna de nuestras vidas. Pero te quiero dejar por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé paz, su shalom. Que si estás orando por otra persona para que llegue a los pies de Cristo, que recuerdes, hay veces tu oración no se ve contestada en el momento, pero otra persona puede ser que Dios la use para traerlo. Y recuerda esto, Dios está orando por ti desde antemano. Dice que es de Él. Él es el que nos escoge desde que estamos en el vientre de nuestros padres. No es a nuestra fuerza, no es a nuestra voluntad. Hace poco veía una historia de un hombre, no me sé el nombre ahora, no lo tengo frente mío, pero él decía que él era maestro y él le trataba de explicar a unos niños para que lo entendieran. Y los niños no lo entendían y él cambiaba la historia y todavía los niños no lo entendían. Y a pesar que esto es una historia que él hace de niño, me reflexioné sobre que cada persona tiene diferentes ideas y reacciona de acuerdo a cómo fue criado, a su enseñanza, y aprendí a descansar y por eso te doy este tip hoy si eres de los que evangelizas o eres de los que estás orando por alguien. Tú puedes poner una semilla, pero es Dios quien da el crecimiento. Que Dios te bendiga, que te cuide. Shalom.